Si pensabas que la historia de Victor Lustig, el estafador que vendió la Torre Eiffel y del que, por cierto, tenemos un video en este canal, parecía sacada de una novela de ficción, la de George C. Parker es algo que roza lo utópico. El estadounidense vendió el puente de Brooklyn entre 1883 y 1928 más de 4.000 veces. Sí, así como lo escuchas, 4.000, aunque la cifra suene descabellada. Además del puente, Parker vendió el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte, la tumba del general y expresidente de los Estados Unidos Ulysses S. Grant, y algo que no podía faltar, la Estatua de la Libertad. Además de todo esto, hizo algo por lo que también es recordado: escapar de un juzgado disfrazado de sheriff ante los ojos de las autoridades, cuando fue sacado de la cárcel y llevado al tribunal donde sería instruido de los cargos que pesaban en su contra. Su historia inspiró una de las frases más icónicas del argot popular de los Estados Unidos, y que de seguro deben haber escuchado tanto en películas como en series cuando se refieren a una persona demasiado ingenua: si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Y de qué manera logró convencer a sus víctimas para que éstas terminaran cayendo en sus estafas? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues y quién es el mayor estafador de tu país, para indagar sobre su historia y hacer un video sobre él. Su verdadero nombre era George C. Parker, y nació el 16 de marzo de 1860 en New York, Estados Unidos. Pero entre los varios seudónimos por los que fue conocido producto de sus estafas, los más prominentes fueron James J. O'Brien, Alcaide Kennedy, Sr. Roberts y Sr. Taylor. George era fruto de un matrimonio irlandés que había emigrado a los Estados Unidos a mediados de siglo. Además de Parker, la pareja tenía otros 7 hijos, por lo que la situación económica en casa no debió de ser para nada favorable. Una vez terminados los estudios secundarios, Parker tomó la decisión de salir a buscar empleo para contribuir en los gastos de la casa. De esa época hay pocos testimonios, por lo que suponemos que fueron años irrelevantes, al menos en lo que a materia de engaños y estafas se refiere. Las cosas cambiaron el 24 de mayo de 1883. Aquel día en el que se inauguró el puente de Brooklyn, un joven Parker de 23 años de edad se encontraba en medio de aquella multitud que fue a presenciar el hecho. Mientras el resto de los espectadores se limitaban a admirar la colosal estructura de acero, el joven neoyorquino pensaba en el excelente negocio que tenía ante sus ojos. Unos meses después, Parker puso a la venta el puente por primera vez por unos $5.000. El negocio fue todo un éxito. Se dice que entre 1883 y 1928, Parker vendió la estructura unas 4.500 veces, llevándose consigo miles de dólares. Por aquella época, el joven imperio de los Estados Unidos de Norteamérica era considerado la capital de la libertad y el símbolo de la propiedad privada. A la tierra de las oportunidades llegaban miles de emigrantes, seducidos por el sueño americano y la esperanza de progresar y hacer fortuna. Las leyes y los vacíos legales de ese entonces eran aprovechadas por muchos para enriquecerse rápidamente, incluso hasta para llegar a conformar un monopolio y volverse despampanantemente ricos, como fue el caso de John Rockefeller. Fue precisamente ese entusiasmo social del que se aprovechó C. Parker para llevar a cabo una de las estafas más ingeniosas de la historia y probablemente la de más larga duración. Sus víctimas eran por lo general acaudalados europeos que llegaban a New York con el propósito de aumentar su fortuna. Se dice que el neoyorquino tenía sobornado a varios trabajadores del ferry de la ciudad que se encargaba de bajar a los emigrantes del transatlántico y de paso averiguar cuáles contaban con capital suficiente. Esta investigación facilitaba su labor. De alguna forma y en complicidad con algún que otro funcionario público,
Parker falsificaba los documentos de propiedad del puente de Brooklyn y más adelante lo vendía a sus víctimas. Parker tenía una excelente propuesta con la que seducía a los potenciales compradores. Al ser el puente un enlace fundamental entre Manhattan y los barrios que emergían en la periferia de New York, les hablaba del potencial que había para ganar mucho dinero en muy poco tiempo. La idea era instalar un puesto de peaje en el puente y cobrarle a todo el que pasara por él un impuesto. La propuesta resultaba tan atractiva y parecía tan buen negocio que casi siempre las personas terminaban cayendo en la estafa. Parker, al igual que todos los de su calaña, era un tipo simpático, amable y elegante. El prototipo de persona del que nunca esperaría ser estafado. Se presentaba a los posibles compradores como el ingeniero James Haw, o Brian, o cualquier otro de sus alias, ya que los cambiaba con la misma frecuencia que a sus calzones. Parker les aseguraba que era uno de los responsables de la construcción del puente, copropietario y administrador del mismo. Durante la conversación, les dejaba caer con picardía frases que daban a entender que él estaría dispuesto a deshacerse del puente, todo a modo de sugerencia. Luego, colocaba a la conversación la cereza del pastel. Al ser un hombre apasionado por su trabajo, prefería emplear su tiempo a consagrarse como uno de los más grandes ingenieros del país, que dedicarse a administrar una propiedad por el resto de su vida. Para concluir, les decía que, si aún no se había decidido a vender el puente, era por una sola razón: el no haber encontrado a alguien capaz de pagar el valor del mismo, por lo que él estaría dispuesto a venderlo por un precio inferior. El hombre le daba un recorrido a las víctimas por el puente, mientras le narraba de manera amena los detalles de su construcción y le mostraba los lugares donde podían ubicar los puestos de peaje. Durante la visita, habían supuestos trabajadores del puente colocados de manera estratégica que al ver al ingeniero J. O'Brien acercarse, lo saludaban con gestos de admiración y respeto. Una vez convencido y ultimado los detalles, C. Parker llevaba al comprador a una de sus oficinas, que lógicamente cambiaba después de cada robo, y les ponía sobre la mesa el título de propiedad del puente, el contrato de compraventa y todos los requisitos legales necesarios para transferir la propiedad a su nuevo dueño. Al principio, las cosas no le salían del todo bien y en no pocas ocasiones fue acusado de estafa y llevado a prisión por cortos periodos de tiempo al no consumarse el delito. En la prisión, se dedicó a perfeccionar la estrategia de su estafa y de tanto repetirla, se fue haciendo cada vez más efectiva, a tal punto que durante años se mantuvo lejos de los tribunales y las prisiones. Una vez adquirido el puente, el nuevo propietario montaba su puesto de peaje, pero no pasaba mucho tiempo para que llegaran las autoridades a las que, tras mostrarles su falso contrato de propiedad, era notificado de la estafa. La venta fue repetida una y otra vez, todas las semanas a lo largo de 45 años. Lo único que cambiaba eran dos cosas: el nombre del dueño y la dirección de la oficina. Una vez que C. Parker se dio cuenta de que podía vender con tanta facilidad el puente de Brooklyn, pensó que no sería tan complicado vender otras cosas, incluidos lugares emblemáticos y monumentos, por lo que se puso a ingeniar un nuevo plan. Para esto, se hizo pasar por el nieto del general y expresidente de los Estados Unidos, Ulysses Simon Grant. Como heredero del mausoleo erigido en su honor, el estafador se mostraba profundamente indignado por el deterioro y el abandono en que el gobierno tenía el mausoleo. Al él no tener los recursos económicos necesarios para restaurarlo, decía estar dispuesto a ceder una parte de la propiedad a quien decidiera financiar el proyecto. Para ello, visitaba a los empresarios más acaudalados de la ciudad que, seducidos por la posibilidad de adquirir parte de los derechos de uno de los principales símbolos de patriotismo de la nación, terminaban cayendo en el engaño. A los pocos meses de repetirla de manera reiterada, la estafa fue descubierta y publicada en los periódicos de la nación, por lo que Parker se vio obligado a cambiar de producto. Para vender la Estatua de la Libertad
el Madison Square Garden y el Museo Metropolitano de Arte. Se dice que Parker utilizó la misma estrategia que para la venta del puente. Falsificaba un título de propiedad, utilizaba una identidad falsa y apelaba a su gentileza y educación para convencer a los potenciales compradores. Aunque a diferencia del puente de Brooklyn, con el paso del tiempo se le fue haciendo más difícil comercializar estos productos, ya que eran dirigidos a estadounidenses, que se fueron familiarizando con su estrategia y poniéndose al día con sus estafas. En 1908, Parker es detenido, después de más de una década sin pisar un centro penitenciario. Fue esta detención la que dio lugar a lo que fue considerado en esa época uno de los escapes más épicos llevado a cabo por un reo. Cuentan que esta era la historia que más repetía a los reclusos en sus últimos días en la cárcel del Sing Sing, porque los hacía vibrar de emoción y quizás le transmitía la esperanza de que en algún momento lograrían escapar del lugar. A los pocos días de ser detenido, C. Parker es conducido al tribunal de la ciudad, donde el juez le informaría de los cargos que habían sido levantados en su contra. Como todos los reos, llegó a la institución de justicia esposado, pero en la sala del tribunal le fueron retiradas las esposas. Ese día, el juez demoró más de lo normal en llegar a la audiencia. Al ser verano, el calor en el recinto era abrasador, por lo que el sheriff se quitó el abrigo y el sombrero y los colgó sobre una silla del juzgado donde, además de ellos dos, había un par de empleados más. En un momento de descuido del sheriff, Parker, ni corto ni perezoso, se puso el abrigo, se colgó el sombrero, se levantó de la silla y tomó dirección a la puerta. Nadie lo vio salir de la sala ni caminar por los pasillos del edificio, excepto el policía que estaba en la entrada, quien al ver acercarse a quien creyó ser un sheriff, le saludó. Pero Parker, imbuido por la euforia y la premura de la fuga, ni siquiera se detuvo para devolverle el saludo. Las autoridades no tuvieron más noticias de Parker hasta 20 años después. Durante 20 largos años, Parker siguió dando pequeños golpes, aunque cada vez más lejos de New York, donde ya media ciudad le conocía. En 1928, y a los 68 años de edad, es detenido mientras trataba de estafar a un banco con un cheque falso de unos $150, una friolera para un estafador de su categoría. Ese año fue condenado a cadena perpetua por estafas reiteradas y enviado a la famosa cárcel del Sing Sing, donde pasaría el resto de sus días. Según se cuenta, en las conversaciones que mantenía con el resto de los presos, decía que solo había un estafador en el mundo que estaba a su altura, y era Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. George C. Parker murió en esa misma prisión en 1937, a los 76 años de edad.